anterior oportunidad, son 3 bobinas o 3 devanados conectados de tal manera que forman 120 grados entre ellas. En un círculo de 360 grados dividimos eso en 3 partes iguales y nos va a quedar 120 grados de la división interna de un círculo de 3 partes. Haciendo virar ese sistema o ese sistema de bobina dentro de un campo magnético, podemos definir entonces lo que llamaremos una secuencia que puede ser directa o inversa. Directa significa hacia un sentido positivo, viendo la bobina girando desde un observador colocado en un extremo, por ejemplo acá, y veríamos 3 vectores. Esos 3 vectores pueden girar en cualquiera de estos sentidos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Viéndolo en esta, como está aquí en este dibujo, viéndolo en esta secuencia A, B y C, en el observador viendo pasar los vectores en este orden, diríamos que es una secuencia positiva o secuencia directa. En el sentido contrario, sería ACB. A esto le llamamos secuencia inversa. Esto se aplica para definir la dirección de giro de los motores. Por ejemplo, en el caso del motor que lleva una carga, por ejemplo, que queremos que esa carga suba y baje, por ejemplo, como una escalera mecánica, ¿verdad? Podríamos decir que cuando llegue al extremo superior nos dé un tiempo e invierta para que regrese al punto inferior, por ejemplo, podríamos decir eso. Entonces, el sentido de giro nos va a definir que va hacia arriba en un momento dado y luego, un tiempo después, cuando llegue al tope arriba, el sistema de control hace que gire al contrario para que baje. Entonces, este sistema de secuencia directa o secuencia inversa se aplica básicamente para hacer girar un motor en un sentido u otro para que realice el trabajo que queremos realizar. Indudablemente que la secuencia viene impuesta desde la fuente, ¿sí? Pero si nosotros ya tenemos una fuente definida con una secuencia y queremos aplicarle esa fuente a una carga trifásica de un motor, entonces si invertimos dos corrientes o 2 cables, le conectamos a él una secuencia inversa. Entonces, si queremos que gire a la derecha o a la izquierda, elegimos la secuencia correcta que queramos conectar, aunque la secuencia es una sola en una red, porque viene impuesta desde la fuente. Pero para un motor nosotros podemos elegir cómo queremos que gire ese motor. Ya vimos entonces que ya habíamos hablado de la conexión estrella y triángulo. La conexión estrella es fácilmente identificable porque un punto común une a la bobina que queremos conectar y un extremo de esa bobina queda libre, mientras que en la conexión en triángulo conectamos la bobina de 2 en 2, realizando una conexión en serie entre ellas, mientras que en esta conexión solamente hay un punto común, en la estrella hay un punto común. Esa es la diferencia básica desde el punto de vista físico. Es más, se realiza, es así físicamente, conectando 3 puntos en un solo punto, 3 bobinas en un solo punto y los extremos quedan abiertos, mientras que el triángulo sería la serie de las 3 bobinas. Entonces veremos los parámetros involucrados en la estrella y en el triángulo de corriente y tensiones. Vamos a ver entonces conexiones estrella y conexiones triángulo. ¿Qué corrientes y qué tensiones se definen en esa conexión? Empecemos con la conexión estrella. Como ya sabemos, la conexión estrella tiene un punto común y la bobina asociada queda, un extremo de la bobina queda libre de cada una de las bobinas. Eso significa que hay un punto común de corrientes y solamente se generan 1, 2 y 3 corrientes. Y las tensiones, podemos ver que hay una tensión entre el punto centro y una fase, el otro punto centro y una fase, y el punto centro y la siguiente fase. Aquí vemos 3 tensiones internas.
pero a la salida vemos tensiones en las fases. Por ejemplo, hay una tensión compuesta entre R y S, entre R y S. Esa sería una tensión compuesta RS, igual entre R y T, igual entre S y T. Si vemos, las tensiones a la salida son tensiones compuestas de dos generadores, ¿sí? Y las corrientes son tres corrientes nada más. Mientras que la conexión en triángulo, podemos ver fácilmente que hay corrientes internas, serían tres corrientes internas y tres corrientes de salida. Mientras que las tensiones que vemos solamente son tensiones de extremo bobina a bobina. Son 1, 2, 3 tensiones y 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrientes en el triángulo. Entonces la diferencia fundamental es que en estrella solamente son tres corrientes, pero hay 6 tensiones. 3 tensiones que diríamos fase y neutro y 3 tensiones de fase y fase. Mientras que en la conexión en triángulo vemos solamente 3 tensiones entre fase y fase y 6 corrientes, 3 corrientes de fase y 3 corrientes internas. ¿Sí? Esa es la conexión fundamental, la diferencia fundamental entre los parámetros que vemos en estrella y en triángulo, las diferencias de corrientes y tensiones que se forman en ambos sistemas. Veamos entonces la conexión de generadores en triángulo y en estrella. En estrella vemos exactamente que para una tensión de fase tenemos involucradas dos generadores. Y entre una tensión de neutro y fase tenemos un solo generador. Entonces, aquí es fácil identificar que las corrientes de línea, corrientes que van a la línea, son iguales a las corrientes de fase. Solamente son 3. Y pudiera haber una cuarta que es una corriente de neutro, ¿verdad? Suponiendo que este neutro esté conectado, un cable conectado hacia la carga. Pero la diferencia fundamental es que las corrientes de fase y de línea son iguales. Mientras que las tensiones de fase a fase, entre fase y fase, vemos que hay tensiones involucradas de dos generadores. Para cada fase hay 2 generadores o 2 tensiones de generación conectadas. Entonces, en la conexión en estrella vemos que hay 3 corrientes, pero hay 6 tensiones. La tensión de cada generador interna más las tensiones compuestas entre 2 generadores. Veamos entonces la conexión en triángulo. La conexión en triángulo, los generadores estarían conectando en serie. ¿Sí? ¿Y qué observamos? Por ejemplo, ¿verdad? Que aquí tenemos un generador conectado entre 2 puntos de estrella, entre 2 puntos, que sería la tensión AB o la tensión de 2 fases. ¿Verdad? Entonces, y las corrientes que vemos son 1, 2 y 3 más corrientes internas que pudiera generarse en cada generador. Entonces, como lo vimos anteriormente, aquí hay 6 corrientes, pero hay 3 tensiones nada más, que serían las tensiones de fase y fase de cada generador. Aquí en la conexión estrella vemos 6 tensiones, las tensiones individuales de cada generador y las tensiones compuestas de cada 2 generadores, ¿sí? Entonces aquí podemos ver fácilmente la diferencia fundamental entre la conexión de generadores en triángulo y la conexión de generadores en estrella, ¿sí? Veamos entonces que esta diferencia cómo la hacemos ver y cuáles son los valores aproximados de esos vectores. Vamos a ver una conexión en estrella. Los valores de corriente son iguales a la de fase, a las tensiones de línea, a las corrientes de línea, perdón. Sí, esa es la conclusión que llegamos en el anterior. Las corrientes de línea y la de fase son las mismas.
¿sí? Entonces, lo que no es igual es que las tensiones, por ejemplo, las tensiones de entre dos puntos A y B, entre los puntos A y B sería una tensión compuesta. Sería una tensión compuesta dependiendo de los dos generadores que estén conectados a esa fase en conexión en estrella. ¿Sí? Entonces, para hacer una tensión entre fase y fase, entre A y B, vemos que tenemos conectada una tensión A más una tensión B. La tensión AB, haciendo una sumatoria de vectores, ¿verdad? Vamos a sumar este vector con este vector, el vector A con el vector B, lo vamos a sumar y nos va a dar una tensión AB. ¿Qué podemos observar rápidamente? Que este AB es mayor que U sub A. Ya por construcción, ya sabemos que ese vector tiene un valor mayor, el vector suma tiene un valor mayor. Eso lo podemos resolver aquí fácilmente. Si extrapolamos este triángulo, lo colocamos aquí y vemos que ese triángulo externo grande, nosotros si lo dividimos aquí en este punto, trazando la vertical en este punto de este vector AB, vemos que se forma aquí un triángulo triángulo recto con un ángulo aquí de 30 grados, ¿sí? ¿Ya? Por eso que aprendemos, cuando hablamos de vectores, trabajamos primero con el triángulo de Pitágoras, luego definimos los ángulos y luego los vectores. Aquí está la explicación de por qué iniciamos nosotros con Pitágoras, luego ángulos notables y luego vectores. ¿Sí? Porque la electricidad en corriente alterna trifásica se basa en estos principios. ¿Verdad? Entonces, aplicando la ley del coseno para este vector, para hallar esta magnitud que sería la mitad de este vector AB, ¿sí? Diríamos el coseno del ángulo 30 grados es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí vemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el lado U sub A. Entonces este sería el denominador, aquí el denominador, y el cateto adyacente es la mitad de este valor, o sea, U sub A medio, U sub A B medio. Pero ya sabemos, porque es un ángulo notable, que el coseno de 30 es este valor raíz de 3 sobre 2. Haciendo la relación matemática que hay aquí implícita, conseguimos que el valor U sub A es raíz de 3 veces U sub A. O sea, que el vector U sub AB, la magnitud del vector U sub AB, es raíz de 3 veces U sub A. Aquí nos está queriendo decir que la tensión entre dos extremos A y B es igual a la raíz de 3 veces el vector de la fase a neutro. O sea, el vector de tensión en estrella, el vector de tensión entre dos líneas es 2 veces, es raíz de 3 veces el vector de tensión de la fase a neutro, mientras que la corriente, ya dijimos, es igual, la corriente de fase es igual a la de línea. Veamos entonces algo similar para la corriente en triángulo. La conexión en triángulo, como ya lo vimos, es casi similar. Lo que pasa es que aquí vamos a involucrar son las corrientes, ¿verdad? La corriente I sub AB, la corriente que va a AB, y vamos a ver las corrientes que va a las entre fase y fase, y las tensiones entre fases. Ya vemos que las tensiones de fase y fase son las tensiones de línea, ¿verdad? En el sistema trifásico, aquí vemos que la tensión entre dos fases es la misma tensión de generador.
entre las dos fases. Pero las corrientes son distintas. Las corrientes vienen de la sumatoria de dos corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, esta corriente I sub A viene de dos corrientes de estos dos nodos, de este nodo, de estos dos lados. ¿Sí? Igualmente con la corriente B viene de dos corrientes que vienen de este nodo. Esto es lo que queremos destacar aquí. Aquí para hacer las corrientes en estrella, perdón, en triángulo, para hacer las corrientes en triángulo, aplicamos el mismo principio que vimos para las tensiones. Simplemente hacemos una sumatoria de corrientes que aplicamos en cada nodo y nos va a dar casi el mismo resultado, pero lo que hay tensiones aquí es en corriente. O sea, el valor de la corriente de línea es raíz de 3 veces el valor de la corriente que va entre fases, ¿sí? Y la tensión de línea es igual a las tensiones de fase, ya lo vimos en este resumen que está acá. Simplemente lo que hicimos aquí fue una relación matemática apoyándonos en el teorema de Pitágoras y en el coseno del ángulo, que ya lo vimos como introducción cuando hablamos de introducción a la corriente alterna, ¿sí? Eso es lo que tenemos resumido en este esquema que está aquí. Entonces, si la fuente está en estrella, ¿verdad?, tenemos tensiones entre fase y neutro. La podemos definir, por ejemplo, valor máximo a 0 grados para el vector A o R. Vamos a utilizar con cualquier convección de signo, R, S, T, o 1, 2 y 3, o U, S, X, Y, W, dependiendo del sistema de notación que estemos utilizando. Aquí podemos utilizar R, S, T y neutro. Entonces la tensión entre R y neutro para un sistema en estrella sería tensión máxima a 0 grados. La siguiente para una secuencia positiva sería S, estará a 120 grados desplazado negativamente. Igualmente para la T, sería la tensión desplazada a 120 grados. Recuérdense que estamos hablando que es un sistema circular que estamos dividiendo en tres partes iguales, 0, 120 y más 120 grados. Esta es una fuente en estrella. Tendríamos tres generadores conectados en estrella. Entonces veamos las tensiones en cada generador, ¿verdad? Rn, Sn serían las mismas, pero las tensiones compuestas, ¿sí? Las tensiones compuestas, pero aquí está que el sistema está equilibrado. Si el sistema está equilibrado, sumando los vectores, nos va a dar 0 el vector sumatorio. Cuando esto nos da 0, decimos que el sistema, en este caso, este generador es equilibrado. Aquí lo que hicimos fue descomponer cada vector, ¿verdad?, para hacer la sumatoria en un plano XY. Descomponemos cada vector en dos vectores y hacemos una sumatoria algebraica de esos componentes vectoriales y nos da 0. Eso es lo que nos está significando que el sistema está equilibrado. Las tensiones compuestas entre dos fases en un sistema en triángulo, pero en estrella, en este caso en estrella ya se demostró, aquí se está haciendo por otro método, las tensiones entre dos fases R y S es igual a la tensión de fase neutro multiplicada por un ángulo raíz de 3. ¿Sí? Aquí vamos a ver que el vector que esté en R y S está desplazado en 30 grados. Al hacer esa sumatoria vectorialmente en un plano XY, al descomponer cada vector en un plano XY, veríamos que la tensión compuesta RS está desplazada a 30 grados referente a la tensión de fase RN. La fuente en triángulo es más o menos similar, haciendo el mismo análisis. Ya vimos que la tensión en triángulo entre fase es igual a tensiones de
entre fase y fase de los generadores, ¿sí? Y haciendo la sumatoria de esos tres vectores, ¿verdad? Cuando sumamos tres vectores, colocamos uno detrás del otro y el vector resultante de ellos sería 0. ¿Sí? Si yo sumo tres vectores, este lo coloco así, y este en la dirección 120 grados, y este en la dirección 120 grados atrasada, entonces el vector resultante sería 0. Veamos entonces las corrientes. Un repaso simple de las tensiones de fase y línea y las corrientes de fase y línea en conexión estrella y triángulo. ¿Qué vemos? La conexión en estrella, en estrella tenemos 6 tensiones, 3 tensiones de fase y neutro, más 3 tensiones entre fase y fase. ¿Ah? Y 3 corrientes y una posible cuarto de neutro, mientras que en las tensiones en triángulo solamente tenemos 3 tensiones, ¿sí? Esta es la diferencia que estamos notando aquí, que ya lo vimos, que en triángulo se generan, son solamente 3 tensiones, pero en estrella se generan 6 tensiones, 6 tensiones. Mi nombre es Edgar Roa, soy neoelectricista. Búscame en YouTube, Edgar Roa 3246. Búscame en YouTube, Edgar Roa 3246. En Facebook, Edgar Roa Electricista. En Instagram, Edgar Roa Electricista. Continuaremos la próxima semana con nuestro sitio. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la garza de la rosa y del sol, y del sol. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa.